Farmacias Medicity, la cadena de farmacias más grande del país, ahora llega a tu casa. Pídenos a domicilio al 1-800-633-424. 1-800-633-424. Quédate en casa. Saludamos al señor César Montúfar, quien fue uno de los denunciantes en el caso Odebrecht. El señor Montúfar ha estado muy activo en hacer un seguimiento de este caso que tiene ya larga historia en Ecuador. En el caso Sobornos 2012-2016 sorprendió a los ecuatorianos el hecho de que la empresa Odebrecht no fue sancionada. Se justifica esto en la supuesta colaboración que habría dado a la Fiscalía y en un acuerdo que se firmó con la Fiscalía de Brasil, en donde se logró un determinado grado de confidencialidad. Le damos la bienvenida al señor Montúfar. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre el caso Odebrecht, la famosa lista y la eventual reparación que esta empresa debería dar a Ecuador. Bienvenido. Muy buenos días, un saludo a todos los oyentes de la radio. Un gusto conversar con ustedes en esta mañana. Sí, efectivamente, creo que este es uno de los temas pendientes, uno de los temas cruciales pendientes de la llamada lucha anticorrupción, porque evidentemente la firma Odebrecht fue la que de una u otra forma armó todo un esquema que se reprodujo en todo el sector público, de coimas, de sobornos, de asociaciones ilícitas. A pesar de que incluso en el juicio por asociación ilícita en contra del ex vicepresidente Glass se determinó que esta firma debía ser investigada y debía ser investigada por la Fiscalía. Nada de eso ha ocurrido y esta firma, esta empresa, sigue disfrutando de la más amplia impunidad. Creo que no solamente es el hecho de que no haya colaborado suficientemente con la justicia ecuatoriana, el hecho de que no se haya llegado a establecerse un monto de reparación, de que no se le haya investigado, sino que incluso esta empresa llegó al extremo de demandar al Estado ecuatoriano, a Petroecuador, por $194 millones por la terminación unilateral de un contrato. Es decir, los pájaros disparando en contra de las escopetas, y eso es lo que hemos podido ver, hemos podido determinar. Ese es el sentido de lo que en el país ha ocurrido como Odebrecht, que llama la atención a lo que ha sucedido en otros países. Así que parece que este es un tema fundamental, un tema importantísimo de cómo esta empresa sigue disfrutando de la más amplia impunidad. Doctor Montúfar, muy buenos días. Al parecer existe una especie de acuerdo de cooperación con la empresa Odebrecht y quizás esto es lo que ha puesto una serie de limitaciones y de restricciones para avanzar en una serie de investigaciones. Recordamos que la Fiscalía ya había iniciado un proceso, una indagación reservada por defraudación tributaria y había otros procesos, pero ninguno de estos casos respecto de Odebrecht ha prosperado. Sí, existe ese proceso por defraudación tributaria. Lo que no existen son procesos por la trama de corrupción que Odebrecht organizó en el Ecuador. Y como usted dice, la justificación por la cual no se ha seguido en estos procesos es esta de que existe un acuerdo de cooperación entre la firma Odebrecht y el Estado ecuatoriano y la Fiscalía ecuatoriana. Lastimosamente ha sido Odebrecht la primera en romper ese acuerdo. Y además ese acuerdo no puede ser que exista impunidad. Creo que todos los acuerdos deberían darse sobre la base de que una firma, una empresa como esta, verdaderamente contribuye a esclarecer los hechos de corrupción en que estuvo inmersa, identificar a los responsables. Por eso se ha hablado de la famosa lista de Odebrecht, determinar la ruta del dinero, en dónde y para dónde, cuáles fueron las cuentas en el país y en el exterior y los mecanismos a través de los cuales operaron los sobornos, y por lo tanto establecer los mecanismos y los montos de la reparación. Eso no se ha dado. Entonces, en esa perspectiva, resulta que este acuerdo, que además lo firmó el ex fiscal Carlos Vaca Mancheno, me parece que en el mes de mayo de 1917, alguien ha servido como un escudo de protección y un escudo de impunidad para la empresa. Y eso, pero como digo,
estos acuerdos no pueden estar por encima de la ley y no pueden eximir a una empresa de responder jurídica y económicamente por los perjuicios que ha causado al Estado ecuatoriano. Yo creo que eso es fundamental. También se argumenta que no se le investiga, no se le procesa porque esos delitos ya fueron juzgados en Brasil. Eso no es verdad. En el Brasil, los funcionarios de Odebrecht o exfuncionarios de Odebrecht fueron procesados por otros delitos. Y lo que la justicia ecuatoriana debería establecer es cuáles son los delitos que se cometieron en el Ecuador, los cuales no son los mismos por los cuales fueron procesados en el Brasil, para entonces llevar adelante los procesos de investigación y llegar a los juicios que se tengan que llegar. Eso me parece a mí que es también un argumento de fondo que de ninguna manera, como digo, exime ni a las empresas ni a los exfuncionarios de responder ante las autoridades ecuatorianas por sus responsabilidades penales. Algo que llama la atención, señor Montúfar, es que este tipo de acuerdos, ya sea fiscalía o empresa o sujeto sospechoso de un acto de corrupción que colabora con la justicia y hace acuerdos con la fiscalía, usualmente lo que logra es lenidad en el juicio, una reducción eventual en la condena, pero no impunidad, como usted señala. Pero más allá de esto está que esta impunidad se extiende no solamente a la compañía Odebrecht, sino también a los funcionarios o exfuncionarios corruptos que recibieron millonarias coimas. ¿Cómo se explica esta situación? Bueno, es que ahí está el problema, ¿no? Es el problema. Y a eso me refería cuando hace un momento decía que la empresa no ha cumplido, ha sido la primera en no cumplir el acuerdo de cooperación. Es curioso que este acuerdo de cooperación solamente sirva para que el Estado ecuatoriano no procese esta empresa y por lo tanto lo deje en impunidad. Y me parece que en ese sentido, el descubrir, el determinar la enorme trama de corrupción y el enorme perjuicio al Estado ecuatoriano, los daños y perjuicios que estos procesos ilegales han generado, es una gran tarea para determinar. Y allí es extraño, y eso hay que llamar la atención, el por qué las autoridades ecuatorianas, principalmente diría la Procuraduría, no ha hecho lo que tienen que hacer en función de responder y hacer justicia para con el país y recuperar el dinero. Fíjese que solo hablando de lo que podrían ser los sobreprecios de las obras que realizó Odebrecht en el Ecuador, estaríamos hablando de una cifra a nuestro entender que supera los 1.300 millones de dólares. Solo en el metro de Quito habría un sobreprecio superior a los 500 millones de dólares. Si a eso se suman los daños y perjuicios que podrían ser causados, podríamos estar hablando de una cifra muy importante de lo que tendría que ser la reparación que Odebrecht debería al Ecuador. Lastimosamente, que no se dieran adelante procesos judiciales, el que la Procuraduría no haga el trabajo que tenga que hacer en términos de representar el interés del Estado ecuatoriano y el permitir que esta empresa incluso demande al Estado ecuatoriano, nos deja como país en una situación absolutamente ilógica, que es la que incluso el Estado ecuatoriano, como reclama esta empresa, devuelva recursos a esta empresa que ha caído en hechos de corrupción. Eso es lo que ellos están buscando a través de este juicio que plantearon a Ecuador. Eso es inadmisible, es una burla al país, pero que lastimosamente está permitiendo que ocurra en perjuicio del pueblo ecuatoriano. ¿Cómo juzga usted, señor Montúfar, la sentencia en el caso Sobornos 2012-2016, que también claramente blindó los intereses de Odebrecht? Pero no escuché bien la pregunta. Le preguntaba sobre la calidad de la sentencia. Tenemos algún ruido ambiental bastante fuerte. Sobre la calidad de la sentencia del juicio Sobornos 2012-2016. Bueno, yo espero que esa sentencia ya, que ha entrado a la fase final, termine siendo ejecutoriada. Espero que realmente esto siga todos los procedimientos y procesos. Yo creo que al pueblo ecuatoriano, sobre todo, le interesa que exista absoluta legalidad en el proceso, que esa sentencia no pueda ser cuestionada. Y creo que en realidad este proceso, que ya está en la parte final,
demuestra algo que creo que el país tiene que tenerlo claro, y es que en el Ecuador, durante el gobierno de Rafael Correa, se instauró un sistema en el cual funcionó una red de delincuencia organizada que institucionalizó la corrupción. Esto me parece que es una verdad judicial que va a avalar una verdad histórica. Y es fundamental que el pueblo ecuatoriano tenga claridad sobre eso. Que en el país tengamos conciencia de que hemos sido objeto históricamente de un proceso que no tiene precedentes en el Ecuador. Precisamente en el caso Sobornos, tenemos la situación en la cual se generó, se armó, se organizó una oficina de sobornos dentro de la presidencia de la República. Esto es realmente increíble, es algo que, como decía hace un momento, no ha ocurrido jamás en la historia del país, y da lugar precisamente a que esta verdad que ha sido demostrada en juicio sea también aquilatada en su dimensión histórica. Me parece que eso es muy importante. Sin embargo, doctor Montúfar, la empresa, esta multinacional Odebrecht, queda totalmente fuera de este caso, del caso Sobornos 2012-2016, incluso teniendo las propias declaraciones de uno de los exdirectivos de José Conceizao Santos de haber entregado más de $5 millones, una parte para las campañas de Alianza País del 2013 y otra parte para las campañas del 2014. Otras empresas han sido consideradas, han sido involucradas. Sin embargo, en este proceso del caso Sobornos o el arroz verde, Odebrecht queda totalmente fuera. Bueno, es exactamente lo que decía. En el caso Sobornos se demuestra que la matriz, que el patrón, que la marca, podríamos decir, que el know-how de ese esquema de corrupción lo organizó precisamente Odebrecht, y que después fue copiado ese esquema a otras empresas. Creo que de esta manera lo que tenemos es que la empresa más importante tenía fuera de empresa. Pero eso no lo dice. Creo que lo que hace es deja una asignatura pendiente que debe ser corregida. Es decir, el hecho de que Odebrecht y otros factores, no solamente Odebrecht, hayan sido excluidos del proceso, no nulita de ninguna manera el juicio. ¿Qué misión, qué papel cumplieron el Procurador General del Estado, Íñigo Salvador, y el entonces secretario anticorrupción, Iván Granda, en su viaje del año 2019? ¿Y qué es en general lo que hizo la Secretaría Anticorrupción sobre este tema? Mire, yo creo que en el caso del Procurador General del Estado, yo vengo sosteniendo que este funcionario realmente no está cumpliendo su trabajo. Precisamente el día de ayer yo le envié una carta al procurador en que le señalo algunas de las sentencias ejecutoriadas, es decir, en donde existe ya una orden del juez de que se debe reparar al Estado ecuatoriano determinadas montos como reparación por los actos de corrupción que se cometieron. Lastimosamente, el Procurador General del Estado nada o muy poco ha hecho por recuperar esos dineros. En el caso de Jorge Glass, por ejemplo, Jorge Glass, en el juicio de asociación ilícita, en general se estableció que los jueces ordenaron que existe una reparación de $33.3 millones. Hasta ahora no ha habido un solo centavo que haya sido recuperado por la Procuraduría. Los 4.1 millones que le corresponden pagar al ex vicepresidente tampoco han sido recuperados ni un solo centavo. Eso quiere decir que lo que vamos a tener dentro de poco es que, y esa es la estrategia que sigue, cumplen una condena, están un tiempo en prisión y salen para disfrutar el dinero mal habido. Esa es lastimosamente la situación, esa es lastimosamente la burla sobre el pueblo ecuatoriano en que se ha caído. Y por eso me parece a mí que en realidad esta situación demuestra que la llamada lucha anticorrupción, que el gobierno de Lenín Moreno tanto ha proclamado y tanto ha anunciado, es sencillamente podría decir un trabajo a medias, un trabajo que no se completa, un trabajo que se queda en una parte
pero que no llega al fondo como debería llegar, principalmente en lo que tiene que ver con la reparación, porque el pueblo ecuatoriano no solamente busca que haya sanción a los responsables, sino que se devuelva a los ecuatorianos el dinero mal habido que se robaron, que se llevaron de las arcas fiscales. Doctor Montúfar, el país de alguna manera sigue esperando la famosa lista de Odebrecht, un grupo de funcionarios, como ya manifestó Gustavo Juan Sebastián Roldán, el exsecretario anticorrupción, entre otros funcionarios, viajaron a Brasil precisamente en la búsqueda de esta lista, fueron a traer la lista de Odebrecht, la famosa lista de Odebrecht. Sin embargo, todavía seguimos a esa espera. Toda esa información, ¿en dónde está? ¿Se quedó en Brasil? ¿Se conoce algo? ¿Si llegó al país? ¿Hay algún indicio respecto de aquello? ¿Qué pasó con toda esa información? Mire, el tema de la lista de Odebrecht es importante tener presente, en el sentido de que eso debería haber sido parte del acuerdo de cooperación que tanto se menciona para no iniciar los procesos de investigación, es decir, el que Odebrecht dé la información al Estado ecuatoriano de no solo las personas que fueron parte de su esquema de corrupción, sino también la ruta del dinero, en qué cuentas fueron depositados, a través de qué mecanismos, cuáles fueron los testaferros, las cuentas de terceros en las que se depositó el dinero, cuál fue el mecanismo a través del cual se introdujo ese dinero ilegalmente al Ecuador para pagar coimas en efectivo, sobornos en efectivo. Eso es lo que debería ser parte del acuerdo. Y tenemos diversos esfuerzos de los funcionarios, sendos viajes a Brasil. Pero más que eso, lo que uno se pregunta es ¿por qué no se ejecuta el acuerdo? Si tanto se menciona y tanto se pondera este acuerdo para no procesar a Odebrecht, ¿por qué no se lo ejecuta? Yo creo que ese es el tema principal. Y creo que lastimosamente, esta gran empresa que armó un esquema de corrupción gigantesco en el país, que perjudicó al Ecuador, yo considero, eso es algo que las autoridades tendrán que determinar, en más de $1.000 millones, cuya reparación, por lo tanto, debería más o menos corresponder a este perjuicio. Se sigue burlando del Ecuador, se sigue burlando de los ecuatorianos. E incluso, en alguna declaración desafortunada de algunos de los altos funcionarios del Estado, se mencionó que esta empresa podría volver a contratar con el Estado ecuatoriano. Entonces yo creo que ahí está el tema principal. Creo que, lastimosamente, la lucha anticorrupción tiene que ser llevada hasta sus últimas consecuencias y tiene que al menos considerar como el elemento principal, o uno de los elementos principales, no solo el castigo, sino también la reparación. Porque el pueblo ecuatoriano busca reparación, y eso me parece a mí que es un problema que lastimosamente hasta ahora no ha sido resuelto. Yo me voy a tener que despedir, les pido mil disculpas porque tengo que atender a otro compromiso. Les agradezco muchísimo Montúfar por esta oportunidad. Gracias a usted por haber intervenido. César Montúfar fue denunciante en el caso Odebrecht. Se ha referido a esta situación que deja en impunidad a la compañía brasileña y a una lista sobre la cual desde el poder político se la ha protegido. En su turno, Alexis Mera, el principal asesor en materia legal del expresidente Rafael Correa, fue a Sao Paulo en el año 2017 supuestamente a traer la lista, y lo que hizo, como habíamos señalado, fue contratar a un estudio de abogados con dinero del Estado que se encargó de proteger esta lista. Luego, en el 2019, funcionarios del actual gobierno, Iván Granda y el procurador Íñigo Salvador, fueron con el mismo propósito a Brasil y también llegaron con las manos vacías. Así se maneja la justicia en este país, y la compañía brasileña, con compromisos, deudas, glosas con el Estado ecuatoriano, no ha sido sancionada en un solo dólar, tampoco condenado ninguno de sus ejecutivos. En el Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental, y siempre mirando al futuro. El Ecaustro es energía que genera confianza.